Gracias, Julito, querido. Entonces, ahí está la cuestión. Cuando vos generás algo, entonces ya queda impuesto. ¿Por qué? Porque en líneas generales las personas se quedan con lo... Por eso yo desde el primer día de clase les digo, no se queden con lo que yo les digo, salgan a buscar, lean, tienen un montón de bibliografía en el blog, pueden buscar por otros lados, pero no me crean, duden de lo que yo les digo. Porque si no, no estamos haciendo la abducción. O sea, esa abducción no me puedo zafar. Siempre la hago. Lo que pasa es que la hago desde una costumbre heredada. Claro. Ahí está el punto. Este personaje, Guillermo de Baskerville, ¿representa en la obra de Humberto Eco Eco. a Guillermo de Ockham? No representa. Está, supone por Guillermo de Ockham. Supone por, no lo sí. representa. Claro, supone por. Y en ese caso, el pasaje que vos no leíste, podría suponer por que, me da gracia, que esa imagen que tenemos, ¿no? Ese concepto, ¿se inicia en una percepción? A veces sí, a veces no. Bien. Porque tiene que ver con tus percepciones también anteriores. No hay una percepción pura. Entonces, hay otras imágenes que vos relacionás, hay otros conceptos en el entendimiento que vos relacionás con estos nuevos conceptos. Entonces, él une esas improntas, elabora ese concepto y mejor dicho, no elabora un concepto, elabora la hipótesis y bueno, y la tiró. Le salió bien, le podía haber salido mal, obvio. Que es lo que les va a pasar después. Por eso, esta novela es fantástica, ¿no? Por eso les digo, no miren, por ahí ya la miraron la película, pero tírenla a la basura, porque la película se basa en la cuestión policíaca, y eso es lo mínimo. Lo interesante es todo este trabajo y los errores de Guillermo, que no puede resolver las muertes, hasta que encuentra el sentido. Jorge de Burgos es Jorge Luis Borges, el bibliotecario ciego. Él mismo lo ha dicho, el propio Eco, ¿no? Se basó en varios cuentos de Borges. Era un gran admirador de Borges, ¿no? Y hay también cosas que son lo opuesto al pensamiento filosófico. La novela no busca la segunda parte de la poética. Ahora después lo vamos a ver. Hay un secreto que solo un Guillermo de Ockham podría descifrar utilizando el método de Ockham. Y eso lo hizo un profesor, bueno, con quien yo empecé a trabajar en el año 84, Valentín Crico. Le escribió a Humberto Eco, no sé si nunca recibió la carta Eco o no le contestó, pero jamás le contestó. Él descifra el misterio del libro. ¿Cuál es el libro prohibido? El libro envenenado. Léanlo desde la filosofía. Ay, yo lo leí hace un montón de años y también vi la película, las dos cosas, pero ahora lo tendría que volver a leer con esta... Sí. Con estas claves. Con estas claves, porque lo leí antes de que naciera Belén, lo leí porque ahora se lo llevó ella, porque lo tenía que leer para alguna materia, pero sí. No, si pueden, vuélvanlo a leer. Bueno, sí, ya un poco hemos adelantado, así que voy a adelantar un poco más. Susana, pero sí. Yo sigo pensando, ¿por qué se tuvo que ir? ¿Por qué lo excomulgaron? Estoy buscando dónde está el problema con la iglesia. Pero por eso, acordate lo que leímos el otro día, Marisa, de su biografía.
¿sí? Sí, por eso. Que él es aceptado por el Papa por uno de los papas y es rechazado y perseguido por el otro, por el de Aviñón, ¿no? Por Juan Entonces, 22, ¿no? ¿Cuál era? sí, por Juan 22. Juan ¿sí? 22. Juan 22 es el que lo persigue y se va a Exacto, a Múnich exiliar después. con Luis de Baviera. Exacto. Sí, de eso me acuerdo. Bien, entonces vamos a leer rápidamente lo que dice sobre el término universal, ¿sí? Entonces, singular significa, como ya sabemos, lo que es uno y no varios. Pues así como cualquier palabra tan común como sea por institución es verdadera y realmente singular y una en número, pues es una y no varias, así una intención del alma significa varias cosas fuera de ella, es verdadera y realmente singular una en número, pues es una cosa y no varias, aunque signifique varias cosas. Entonces, bueno, acá es una crítica, decir pueblo no es un universal, sino que es un colectivo. Y acá vienen los fragmentos de Aristóteles. Cualquier cosa universal es una cosa singular, y por eso no es universal, sino por la significación. O sea, aquello que nosotros llamamos universal es un singular, solo es universal por la significación. ¿Por qué? Por la significación, porque la significación nos indica que es signo de varios. Toma Metafísica 5, donde Aristóteles dice, en el intelecto una forma está referida a una multitud, y según este respecto es universal, pues un universal es una intención en el intelecto, cuya disposición no cambia respecto de cualquier cosa que tomes. Y continúa. Esta forma, aunque respecto de los individuos sea universal, sin embargo, respecto del alma singular en la que se imprime, es individual, pues es una de las formas que están en el intelecto. Quiere decir, Aristóteles, que el universal es una intención singular del alma misma, que por naturaleza se predica de varios. Así que gracias a que por naturaleza se predica de varios, no por sí, sino por aquellos varios, se llama universal. Pero porque es una forma existente realmente en el intelecto, porque el universal es una forma existente realmente en el intelecto, porque el universal es una forma existente realmente en el intelecto, se llama singular. Entonces, el universal no es cosa alguna fuera del alma. El universal es un signo instituido voluntariamente, como hemos dicho, para significar varios. Entonces, nominalismo puro, el universal es solo una palabra, no es cosa alguna fuera del alma, del entendimiento, y significa a varios. Bueno, después síganlo leyendo ustedes, y acá está el ejemplo que yo les decía el otro día. Entonces dice, si algún universal fuese una sustancia, fuese algo que existe en la cosa singular, pero que a su vez es distinta de ella, a modo platónico, neoplatónico, se seguiría de eso que entonces el universal podría existir sin que existiera la cosa. Entonces, la vemos en la cosa, pero como es algo que le antecede, ese universal, sustancial, podría existir sin que la cosa existiera. Porque, dice Occam, toda cosa anterior naturalmente a otra puede darse por la potencia divina sin ella. Pero el consecuente es absurdo. Entonces acá Occam va a utilizar la cuestión religiosa, como sospechaban ustedes hace un rato, justamente para explicar este problema. ¿Sí? Claro. Porque el problema de la omnipotencia divina es lo que le hace pensar a Occam que la cuestión de la relación causal, o sea, causa-efecto, no es necesaria para Dios.
El hombre la ve. El hombre es el ser humano quien la encuentra, quien encuentra esa relación entre las cosas. Pero no es una relación existente, no es una relación verdadera, porque Dios puede hacer por el principio de omnipotencia absoluta que algo que hasta este momento existió no haya existido nunca. No que deje de existir, no que hago desaparecer como por obra de magia esta silla, sino que yo no pueda pensar jamás en esta silla, porque nunca existió, por el principio de omnipotencia divina. Por eso, por esta misma cuestión, y para no destruir esa concepción, dice, por esto mismo también se seguiría que Dios no podría aniquilar un individuo sustancial si hubiera eso que yo le corregí antes a una de las compañeras, ahora no me acuerdo, no importa. No hay participación. No es que comparto algo, no soy parte de, para Ockham. Por esto dice, Dios no podría aniquilar un individuo sustancial si formara parte de la humanidad, de la socratidad, si no destruyera a los demás individuos. Porque si aniquilara a algún individuo, destruiría todo lo que es de la esencia del individuo. Y, en consecuencia, destruiría aquel universal que está en él y en los otros. Y, en consecuencia, los demás no permanecerían, pues no pueden permanecer sin una parte suya. Esa parte suya sería el universal, o sea, aquello que para Porfirio a mí me haría ser hombre. Entonces, si Dios aniquila a un individuo sustancial, a un hombre, por el principio de humanidad compartida, destruye a todos. También se seguiría algo de la esencia de Cristo, perdón, también se seguiría que algo de la esencia de Cristo sería miserable y condenado, porque aquella naturaleza común existente realmente en Cristo y en un condenado, sería algo condenado, porque está en Judas. Entonces, Ockham entiende que pensar esto es absurdo, porque entonces, ¿cómo se salva a Cristo de las miserias de Judas? Entonces, fíjense cómo por la cuestión religiosa viene también el pensamiento de que el universal es solo un nombre que está en el alma y que no existen las cosas. Porque si existieran las cosas, destruyo a Cristo. ¿Se entiende? Ahí está la cuestión. Bueno, Aristóteles en Metafísica 7 dice, es imposible que la sustancia sea cualquier cosa que se dice universalmente. O sea, está buscando, está mostrando todas esas citas en las que coincide Aristóteles con lo que él está diciendo. Metafísica 10. Como se dijo en el discurso sobre la sustancia y el ente, Aristóteles, así como ninguno de los universales es posible que sea sustancia, ni este ser sustancia como algo uno aparte de los muchos. Bueno, y así aparecen un montón de citas que las pueden leer ustedes, fijándose, prestando mucha atención a lo que está diciendo Ockham, que es lo que está diciendo Aristóteles. Entonces, traten de no confundir a Aristóteles con Platón cuando hablen de Aristóteles. Aristóteles en Metafísica 10 dice, como los universales no son sustancias, es claro que el ente común no es una sustancia existente fuera del alma. Lo que estaba diciendo Ockham está dicho en Aristóteles. Voy a ir adelantando un poco más, ustedes van a leer todo, pero quiero ver algunas otras cuestiones y si no, bueno, lo completamos
el lunes. Quería ir a la cuestión de, bueno, los 5 universales, esto que yo les decía hace un rato, el quid, el qué es, ¿sí? Entonces, por el qué, per quid, de alguna cosa con el pronombre se indica esa cosa. Así como si se pregunta, ¿qué es esto? Indicando a Sócrates, adecuadamente se responde diciendo que es un animal o un hombre, y así de los demás géneros. Y ocurre parecido con las especies. Entonces, lo que decíamos antes, esto es eso que nosotros llamamos, lo reconocemos a Sócrates como esto que hemos dado en designar hombre. Y quiero leerles lo de la supositio, que son 3. En Agustín nosotros habíamos visto la supositio material, solamente esa. Ahora vamos a ver en Occam otras 2. Ven, acá habla de la supositio. En esta proposición, el hombre es un animal o el hombre es una sustancia, hombre no supone por sí, o sea, por lo que es, por la entidad, sino por su significado. Acá me parece que se vuelve a responder a la pregunta que habían hecho. Entonces, cuando yo digo, el hombre es tal cosa, no es que el hombre es, sino el significado de hombre, que le hemos otorgado, que le hemos inventado. Acá está. Sobre la suposición del término en las proposiciones. Y esto es lo que vamos a ver, si nos da el tiempo, se los voy a mostrar en Eco, en la novela. Entonces, son 3 tipos de suposición. La suposición, la suposición material, simple y, otra vez, la simple, la material y la personal. Ahí está. La simple, la material y la personal. Entonces, acá, sobre la división de la suposición. Hay que saber que la suposición se divide primero en suposición personal, simple y material. De modo universal, la suposición personal es aquella en la que el término supone por su significado. Entonces, ese significado puede ser algo que está fuera del alma, como me habían preguntado hace un rato, o también puede ser una intención del alma. Puede ser algo escrito o algo imaginado. Así, cuando quiera que el sujeto o el predicado de la proposición supone por su significado y se tome así significativamente, la suposición es personal. Por ejemplo, decir, todo hombre es animal. El hombre supone por sus significados, ¿sí? Por todo lo que le hemos hecho significar al término animal. La suposición es simple cuando el término supone por una intención del alma, o sea, cuando se la aplicamos al concepto, a esa impronta, a esa huella, pero no se toma significativamente. Entonces, la suposición es simple porque yo estoy poniendo un sonido a esa impronta, a esa intención que está en el alma. Por ejemplo, al decir el hombre es especie, el término hombre supone por una intención del alma, ya que aquella intención es especie. Y sin embargo, este término hombre no significa propiamente hablando la intención, sino que aquella palabra y aquella intención del alma son solo signos subordinados en el significar lo mismo, según el modo expuesto en otro lugar. ¿Qué está haciendo Occam acá? Acá justamente nos está dando, como habíamos visto en Agustín, los niveles del lenguaje, a través de la supositio. Entonces, la supositio es personal cuando supone por su significado. Es simple cuando supone por una intención del alma, o sea, cuando le pongo una voz o una letra, un dibujo al concepto. Y nos queda la material.
cuando el término no supone significativamente, ay, perdón, me equivoqué antes, ahora caigo en la cuenta. Yo les dije que la supositio en Agustín era material, no, es personal, disculpen, me confundí yo, perdonen. Ahora caigo. La suposición es material cuando el término no supone significativamente, sino que supone por la palabra o por lo escrito. Como es claro aquí, hombre es un nombre. El hombre supone por sí mismo y sin embargo no se significa a sí mismo. De modo semejante en esta proposición, hombre se escribe. Puede la suposición ser material, ya que el término supone por aquello que se escribe. Volviendo a lo de Agustín. Entonces, cuando Agustín habla con Adiodato y le pregunta si él que es hombre, ahí está invocando la cuestión de la supositio personal. Aquello que significa. Cuando hace el análisis de nada, ahí está con la supositio material. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Perdón. ¿Qué nombro, qué designo cuando digo nada? No lo que nada significa, sino la designación. ¿A qué le aplico el nombre nada? Ahí, por eso les pido disculpas porque me había confundido. En la cuestión de nada, la supositio es material. Bueno, con esto terminamos esta parte de Ockham, que después ustedes la pueden seguir buscando. Y ahora voy a dejar de compartir esto para compartirles otra cosa, si la encuentro. Bueno, no lo encuentro. Ay. Bueno, me lo había preparado. A ver. Entonces, ¿me fueron siguiendo o no? ¿Se perdieron totalmente? No, sí. Yo estaba releyendo porque me costó notar la diferencia entre cada una, pero no supe si era yo que no había estado tan atento o que era difícil. Así que No, estoy revisando lo anotado. es complejo lo que... Ups, ¿qué hice? Me desaparecieron. Ah, acá están. Bien. No, es complejo, Lucas. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de los niveles del lenguaje. En esos niveles del lenguaje, los perdí. Acá, ahora sí. En esos niveles del lenguaje, vos tenés 3 supositios, donde estás mostrando que la palabra o la proposición, la frase con que intentás decir algo, tiene por lo menos, habla Ockham, hoy vamos a hablar de más niveles, pero Ockham habla de esos 3 niveles. Cuando esa palabra, esa frase, supone por lo que significa, ¿no? El significado hombre, el significado paz, el significado, como decíamos antes, alegría o felicidad. Ahí la suposición es personal, porque tiene que ver con la sola palabra y su significado. Es simple cuando supone por el concepto, o sea, tengo esa impronta, tengo esa imagen, y a esa imagen le doy una voz. Por eso él decía, pensamos sin lenguaje. El lenguaje es algo añadido, agregado. La impronta, por eso no hay nada anterior, puede venir de una percepción o de una intención del alma. ¿Dónde está la paz, la alegría, la felicidad, como decíamos antes? Entonces, la palabra, la voz, el ruido, felicidad, tiene que ver con esa intención del alma, esa pasión, eso que aparece. Y ahí la suposición, o sea, la palabra, la voz, el ruido, felicidad, supone por esa pasión que estás sintiendo. Y ahí es simple.
La suposición es simple. Y la material tiene que ver con el nombre. Esto es solo un nombre que le doy a esta sensación, a esta cosa. Entonces es el nombre, esa es la suposición material. Supone por, no por el significado, sino solo por la voz. Hombre, taza, teléfono, computadora. Entonces es material, ¿sí? Supone por el nombre, le doy un nombre a esto. Susana, ¿Ahí? Sí, sí, tengo María. una cosita. Tuve un problema recién, se me desconectó unos segunditos, no podía escuchar yo. Pero no sé si lo dijiste o si me enganché, te pregunto a ver si me enganché bien. Entonces, según Ockham, nosotros pensamos sin lenguaje. Sí, Sí. lo mismo había dicho Agustín. Sí, por eso tenemos esas imágenes, esas improntas, esas huellas, y a esas huellas hay que designarlas. Y Pero eso pensamos, mismo. perdón. No, dale, sí. Pero entonces pensamos, no sería lo mismo que sentimos, porque yo como que siento que el Claro. pensamos lo usan como sentir, es No, pensar. exacto, exacto. Ok, Sí, sentir es otra cosa. Ya eso busca el vídeo de cuando hablamos del nous, que ahí perfecto. explicamos desde Aristóteles que pensar y sentir son dos cosas diferentes. Una cosa es inteligir y otra cosa es percibir, María. Bien. Están con Fíjate que están ahí los videos que yo se los envié y cualquier duda me preguntás. Sí, sí. Sí, sí, yo tengo todas las clases en carpetas, así que voy a acudir a eso Por para eso vos recordar. fíjate, y digo para no volver, ¿viste? No. Pero cualquier duda me consultás. Dale. Entonces, Una pregunta. sí, Se me confunde un poco entre material y personal, en el sentido de que tiene la significación a través de la palabra o de lo escrito, ¿no? En ese sentido. Dice que una no supone significado y la otra sí supone significado. sí. ¿Cómo sería eso? Porque la personal dice que supone por el significado a través de la palabra, o lo escrito, o puede ser lo que... Y la otra, la material, tiene significado, pero también a través de la palabra, ¿no? O de lo escrito. ¿Cómo? No, a ver, Julio, la cuestión es así, mira, en la personal, entonces, si yo tomo la palabra felicidad, como habíamos dicho, no pienso en la palabra, en el ruido, sino en lo que me significa. El significado de felicidad tiene que ver, bueno, con una sensación de la persona, ¿sí? Y me trae a la mente ese estado de beneplácito, de tranquilidad, ¿no es cierto? Lo que puedo relacionar con la felicidad. Ahí es personal porque tiene que ver con lo que la voz, el ruido, el sonido, felicidad, hemos hecho significar, ¿sí? En cambio, si yo uso la palabra felicidad como supositio material, solamente es ese ruido, esa voz, que la usé para nombrar, pero no estoy pensando en el significado, sino en cómo aparece felicidad. ¿Cómo aparece eso? Ese sonido, esa armonía, que me permite a mí hablar desde esa cuestión material. El ejemplo, lo que pasa es que tengo acá un montón de páginas anotadas y no sé en cuál de ellas está, a ver si quisiste 533, porque tenía otras cosas para leerles del libro. Porque ven, acá está lo de la abducción. Bueno, pero eso vamos después si tenemos tiempo, y si no, otro día. 533, a ver. A ver si está acá.
533. El nombre del ayudante con Watson, ¿no? Sí, Es muy parecido. está Adso Watson, claro, Adso Watson, tal cual. Acá está, ¿no? Ah, por No eso era es. esto. 533, 534. ¡Wow! Bueno, ups, pero disculpen, pero lo estoy perdiendo. 556. ¡Ah! Yo que me anoté todo para estar bien acomodada, 556. Y ahora, claro, Watson, Adso, 500. Y yo estoy pensando en 556. Acá está. Para que te des cuenta, la supositio material va para que se den cuenta. Entonces dice, Guillermo estaba bajo el trípode, releía el pergamino con los apuntes de Venancio. O sea, tenían que abrir una puerta para llegar al Finis Africae, que es donde estaba el libro prohibido, del que vamos a hablar. No sé si se quieren reconectar, supongo que sí, porque esto hay que terminarlo, al menos 10 minutos más. Entonces Adso fue el que se dio cuenta, el ayudante de Sherlock Holmes. Adso me dijo, primum et septimum de quatuor. O sea, había una escritura que decía, que tenía esas palabras. ¿Dónde está? Entonces, acá está. Perdonen, me fui para otro lado. Antes venía otra cosa. Dice, tertius equi, dice Adso. Tertius equi es 3 caballos. ¿Cómo? Preguntó Guillermo. Nada, le dice Adso. Me acordaba del pobre Salvatore. Quería hacer no sé qué encantamiento con ese caballo. Y en su latín lo llamaba tertius equi. Esa sería la U. Según la suppositio materialis, si yo digo esperen, que me perdí, tertius equi sería la U, o sea, la letra 3 de caballo. Caballo es EQ, U-I. La 3 de caballo es la U. ¿Sí? De la palabra caballo, la letra 3 es la U. Porque caballo en latín se escribe E-Q-U-I. ¿Sí? Esa sería la suppositio materialis. La U, preguntó Guillermo, que había seguido mi divagación sin estar demasiado atento. Sí, porque tertius equi no significa, por suppositio materialis, sí por suppositio personalis, el tercer caballo. Por suppositio personalis, decir tertius equi es tercer caballo. Pero por suppositio materialis no es tercer caballo. No significa el tercer caballo, sino el tercero del caballo. Y la tercera letra de la palabra caballo es la U. Pero es una tontería. Guillermo me miró y en la oscuridad me pareció ver que su rostro se alteraba. Dios te bendiga, Adso, pero claro, suppositio materialis. El discurso se toma de dicto, no de re. La palabra se toma de lo que es la palabra, no de lo que significa, no de la relación de la palabra con la cosa, sino de la palabra con la palabra. ¡Qué estúpido soy! Se dio un golpe en la frente, con la palma muy abierta, tan fuerte que se escuchó un chasquido, y creí que se había hecho daño. Mi querido muchacho, es la segunda vez hoy que por tu boca habla la sabiduría. Bueno, etc. Entonces después viene esto. Guillermo estaba bajo el trípode, bla, bla, bla. Adso me dijo, primum et septimum de quatuor, era lo que estaba escrito para abrir la puerta. No significa el primero y el séptimo de los 4, sino del 4.
la primera letra, la Q, y la cuarta de la palabra quatuor, o sea, la Q y la T. Tocan esas dos letras y la puerta se abre. ¿Se entiende? Entonces, la materialis es esta. La primera letra y la cuarta de la palabra tal. La personalis es la otra. El tercer caballo. Se corta. ¿Se corta? Sí, ya se corta. Va en composición con una de mis neuronas que hizo que se... La péndulo, la neurona péndulo. Ahora seguimos.